Soy Sofía Morales, y esta es la historia de cómo el hombre en quien más confiaba intentó destruir mi vida entera. ¿Han visto esas escenas cinematográficas donde el protagonista descubre algo que cambia todo? Esa verdad que voltea su mundo completamente. Eso me pasó a mí. Excepto que no hubo música dramática, ni cámara lenta. Solo silencio y el murmullo constante de la voz de mi esposo a las 3 de la madrugada en nuestra casa de Malasaña, diciendo cosas que nunca pensó que escucharía. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos al principio. Hace 6 años me casé con Alejandro Morales. Un abogado corporativo brillante, socio más joven de Herrera y Vega Asociados. Inteligente como el demonio, suave hasta decir basta, con esa sonrisa que podía vender cualquier cosa y ojos verde acero que jurarías que te decían la verdad. Alejandro cumplía todos mis requisitos. Inteligente, ambicioso, atento. Recordaba cada aniversario, planeaba escapadas espontáneas de fin de semana como si fuera natural, me hacía sentir como si fuera lo único que importaba en su mundo. Trabajo en consultoría patrimonial, principalmente para ejecutivos tecnológicos aquí en Madrid. No exactamente un trabajo menor. Nos veían como una pareja poderosa. 2 carreras exitosas, un apartamento histórico lleno de encanto en Malasaña, amaneceres sobre el Parque del Retiro, fines de semana escapando a Toledo. Planes de retirarnos temprano y viajar por el mundo. Desde afuera nos veíamos perfectos. Pero hace 8 meses comenzaron a aparecer las grietas. Al principio fueron pequeñas cosas. Tan pequeñas que las ignoré. Alejandro empezó a trabajar hasta tarde. Su teléfono se apagaba en el momento que yo entraba a la habitación. Tomaba llamadas afuera, susurrando en un tono que nunca le había escuchado. ¿Y cuando preguntaba? Sus respuestas eran demasiado suaves. Es solo este gran caso de fusión, Sofía. Ya sabes cómo son los clientes, todos piensan que son los únicos. Y me lo creí. Porque quería hacerlo. Porque si no, tendría que admitir que algo estaba profunda, terriblemente mal. Entonces llegó esa noche. La noche que todo cambió. Marzo. 2:13 de la madrugada. Me desperté, y las sábanas a mi lado estaban frías. Alejandro no estaba en la cama. Al principio pensé, ¿baño? Tal vez bajó. Pero pasaron 10 minutos. Aún sin rastro de él. Me levanté. El pasillo estaba oscuro. Una raja de luz lunar cortando a través de la claraboya, proyectando estas largas sombras inquietantes en el suelo. Caminé descalza hacia el sonido de su voz, silenciosa, tranquila, viniendo de su oficina. Solo un poco más. No sabe nada. Me quedé helada. Su voz era firme. Fría. Calculada. Todo está listo, dijo. Las cuentas están preparadas. Tan pronto como firme los papeles, se acabó. ¿Papeles? ¿Cuentas? Mi cerebro luchaba tratando de entender. Entonces lo escuché, Paloma, confía en mí. El próximo mes estaremos listos. Paloma. Ese nombre me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Quién, diablos, era Paloma? Su silla crujió. Entré en pánico, corrí de vuelta al dormitorio. Me deslicé bajo las sábanas justo a tiempo. Sus pasos se acercaron. Se metió de vuelta en la cama como si nada hubiera pasado. Podía oler su colonia, más fuerte que antes. Recién aplicada. ¿Para una llamada telefónica? Mi estómago se revolvió. Esperé hasta que su respiración comenzó a hacerse más lenta, entonces me di vuelta y murmuré, fingiendo estar medio dormida. ¿Dónde estabas? Baño, dijo sin perder el ritmo. No podía dormir. Te escuché hablando. Ahí estaba. La pausa más pequeña. La mayoría de la gente no la habría notado. Pero yo sí. Correo de trabajo, dijo. Ricardo Navarro está en Hong Kong. Zonas horarias. ¿Esa mentira? Salió de su lengua como si la hubiera ensayado. Vuelve a dormir, Sofía. Me quedé ahí en la oscuridad, mirando su rostro. Buscando algo,
cualquier cosa que lo delatara. Pero Alejandro era demasiado bueno. Demasiado pulido. Solía admirar eso. Ahora me aterrorizaba. Me di vuelta. Le di la espalda. Solo me quedé ahí, completamente despierta. La mente acelerada. ¿Quién era Paloma? ¿Qué papeles se suponía que debía firmar? ¿Y qué exactamente estaba planeando mi esposo, a mis espaldas? A la mañana siguiente me moví por la cocina como un fantasma, rompiendo huevos, sirviendo café, mirando más allá de la encimera mientras ese susurro de las 3 de la mañana se reproducía en bucle en mi cabeza. Alejandro bajó con su traje perfectamente cortado, me besó como siempre, se sirvió su café y sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Día grande?, pregunté manteniendo mi voz estable. Declaraciones toda la mañana, dijo mirando su reloj. Podría llegar tarde otra vez. Por supuesto que lo haría. Tomé mi café y dije casual como siempre. Estaba pensando en revisar nuestras cuentas hoy. No he mirado las inversiones en un tiempo. ¿Y solo por un segundo? Solo un parpadeo, se congeló. Entonces vino esa sonrisa. Suave. Practicada. Vacía. De hecho, dijo dejando su taza, he estado queriendo hablar contigo de eso. Empecé a trabajar con una nueva asesora. Podríamos querer consolidar todo, más fácil de rastrear. Eso activó todas las alarmas en mi cerebro. Alejandro nunca se había preocupado por consolidar. Eso era mi territorio. Ah, sí, dije ligeramente. ¿Cómo se llama? Tal vez la conozco. Dudó. Paloma Ruiz. Es nueva en la zona. Ahí estaba otra vez. Paloma. Mi estómago se hundió, pero mantuve mi expresión tranquila. Nunca he oído de ella, dije tomando otro sorbo. ¿Me manda sus credenciales? Me gustaría revisarla antes de hacer cualquier cambio. Su sonrisa tembló. Solo un poco. Seguro. Te las mandaré. Nunca lo hizo. En el segundo que salió por la puerta fui directo a la oficina. No había tocado nuestras cuentas conjuntas en meses, y esa realización me golpeó fuerte. Quiero decir, soy consultora financiera. Esto es literalmente lo que hago. Pero a lo largo de los años habíamos establecido un sistema. Alejandro manejaba las cuentas compartidas. Yo me enfocaba en mi propia cartera. Confiábamos el uno en el otro. Oh, pensé que lo hacíamos. Inicié sesión, con las manos temblando. Al principio, todo se veía normal. Pero entonces las vi. Pequeñas transferencias. Fáciles de perder si no estabas realmente mirando. 1.800 euros a algo llamado reserva de impuestos inmobiliarios. 3.300 euros a fondo de renovación del hogar. 2.400 euros a ahorros de emergencia. Nombres inocentes. Cantidades rutinarias. Pero ninguna tenía sentido. Nuestros impuestos no vencían. Acabábamos de rehacer la cocina el año pasado. ¿Y ese fondo de emergencia? Ya teníamos uno. Ahí fue cuando empecé a cavar. Durante los últimos 6 meses, casi 65.000 euros habían sido drenados de nuestra cuenta conjunta, a estas pequeñas subcuentas falsas. Y de ahí, desaparecidos. Transferidos a un montón de cuentas externas que nunca había visto antes, sin acceso alguno. Mis instintos gritaron. Esto no era descuido. Esto era deliberado. Estructurado. Planeado. Cavé más profundo. Y entonces lo vi, un nombre, una y otra vez. P. Ruiz. Paloma Ruiz. No solo una voz en el teléfono. No solo una nueva asesora. Ella estaba recibiendo nuestro dinero. La habitación se inclinó. Me agarré del escritorio tratando de entenderlo. Alejandro no solo se estaba escondiendo. Estaba orquestando algo masivo, y necesitaba mi firma para llevarlo a cabo. Cerré la laptop de golpe. Con las manos temblando. Si lo confrontaba ahora, perdería el elemento sorpresa.
Necesitaba ser inteligente. No haría movimientos hasta tener respuestas. Llamé. Tomé un día personal. Paloma Ruiz. Asesora financiera. Madrid. Aparecieron toneladas de resultados, pero uno se destacó. Su LinkedIn. Foto elegante. Rubia. Principios de los 30, tal vez. Según su perfil había rebotado entre todas las firmas de renombre, y lanzó su propia práctica hace solo 8 meses. El mismo tiempo que Alejandro comenzó a actuar extraño. Sus especialidades: planeación de divorcios para patrimonios altos. Estrategias de protección de activos. Mi sangre se heló. Esto no era solo algún trabajo secundario. Era una profesional en esconder dinero durante divorcios. Seguí cavando, buscando cualquier vínculo con Alejandro. Nada directo. Pero entonces un nombre me llamó la atención: Herrera y Vega Asociados. La firma de Alejandro. Los tenía listados, como cliente. Así fue como se conocieron. Profesionalmente. Al principio. ¿Pero los susurros nocturnos? ¿Las transferencias secretas? Eso no era negocio. Necesitaba respuestas. Y sabía exactamente dónde buscar. La oficina de Alejandro siempre había sido territorio prohibido. Sagrada. Confidencial. Solía respetar eso. Pero ya no. Me quedé parada afuera de la puerta. El corazón martilleando. Entonces recordé sus susurros. Las cuentas falsas. La estrategia de divorcio de Paloma. Y así como así, dejé de dudar. Tomé la llave de repuesto del cajón de la cocina. Abrí su escritorio. Ahí estaba. Una carpeta. Etiquetada a activos personales. Se me cortó la respiración. Adentro había documentos que nunca había visto antes. Cuentas nuevas. Evaluaciones de propiedades para un ático en Chamberí. No teníamos un ático en Chamberí. Y entonces, un borrador de petición. Disolución del matrimonio. Sin fecha. Solo, listo. Esperando. Mis piernas se doblaron. Colapsé en su silla de cuero, el corazón latiendo en mis oídos. Páginas esparcidas por su escritorio, como confeti de alguna celebración retorcida. Esto no se trataba de una pelea. Era una estrategia. Una salida calculada. Hojeé las páginas. Transferencias, fechas, activos divididos fuertemente a su favor. Su letra en los márgenes. Cuentas separadas de ese: necesito acceso antes de presentar. Mis cuentas personales. Las que tenían mis ahorros. Mis bonos. Mis inversiones. Mi futuro financiero. También estaba tratando de entrar a esas. En el mero fondo, un documento titulado Poder Financiero. Mi nombre, ya llenado. Le daba a Alejandro acceso completo a todo lo que poseía. Todo lo que necesitaba, era mi firma. Y ahí fue cuando me di cuenta. No solo estaba tratando de dejarme. Quería llevarse todo conmigo en el camino. El SOC se quemó como niebla matutina. ¿Y lo que quedó? Furia. Un fuego se encendió en mi pecho. Saqué mi teléfono, y tomé fotos de todo. Frente. Atrás. Números de cuenta. Fechas. Notas. Cada página. Entonces puse todo de vuelta exactamente como lo encontré, cerré el cajón con llave, y salí como si nada hubiera pasado. De vuelta en nuestro dormitorio todo se veía montado. Como una revista. Fotos del viaje a Mallorca en la cómoda. Nuestro retrato de boda colgando sobre la repisa. Corchos de vinos de aniversarios y domingos perezosos alineados como pequeños trofeos. Y de repente, todo se sintió falso. Como utilería en una mentira bien ensayada. Me senté en nuestra cama mirando al suelo, dejando que se asentara. Estaba casada con un hombre que estaba planeando, con precisión, destrozarme financieramente y salir limpio. Un hombre que podía servirme café en la mañana, besar mi frente, sonreír a través de la mesa, todo mientras me preparaba la ruina a mis espaldas.
La pregunta no era ¿se acabó nuestro matrimonio? Ya se había acabado. La única pregunta ahora era qué tan rápido podía protegerme. Y una cosa que sí sabía. Alejandro cometió un error. Uno grande. Pensó que me rendiría. Firmaría unos documentos sin leer la letra pequeña. Sonreiría y asentiría mientras vaciaba mis cuentas. Pero aquí está la cosa, las finanzas no son solo mi trabajo. Es lo que vivo y respiro. Eligió el campo de batalla equivocado. Y mucho más importante, eligió a la mujer equivocada. Tomé mi teléfono. Hice una llamada. Carmen. Sofía Morales. Necesito tu ayuda, ahora mismo. Creo que mi esposo está tratando de sangrarme hasta secarme. Carmen Vázquez. Sí, esa Carmen Vázquez. Una de las abogadas de divorcio más duras de Madrid. Despiadada en la corte. Quirúrgica con el papeleo. Y, por suerte para mí, una vieja amiga de la universidad. Su oficina estaba 48 pisos arriba del desastre que llamaba matrimonio, todo vidrio y acero y cero tolerancia para tonterías. Esa mañana no necesitaba una terapeuta. Necesitaba un tiburón. Se desplazó por las fotos que había tomado, sus uñas rojas golpeando contra la tableta como un reloj haciendo tic-tac. Bien, déjame entender esto, dijo voz afilada como una navaja. Alejandro ha estado moviendo fondos a subcuentas falsas. Está trabajando con una supuesta asesora que se especializa en esconder activos durante divorcios, y ya redactó el papeleo. Asentí. Cada palabra golpeó como una bofetada. Y ahora está tratando de que firmes un poder financiero. Esa es la jugada, dije. Lo planteó como simplificar las cosas. Muy suave. Carmen se reclinó en su silla entrecorrando los ojos. Sofía, he visto algunas tácticas desagradables. ¿Pero esto? Sacudió la cabeza. Esto está limpio. Clínico. ¿Cuánto hay en tu cartera privada? Se lo dije. 15 años de bonos, inversiones, dividendos, todo cuidadosamente manejado, todo mío. Soltó un silbido bajo. Y él quiere cada centavo, murmuró. Entonces su tono cambió, láser enfocado. Muy bien. Primer paso, aseguramos tu dinero. Hoy. Antes de que salgas de esta oficina. La siguiente hora fue un torbellino. El equipo financiero de Carmen me ayudó a mover todo a un fideicomiso completamente nuevo. A prueba de balas. Hermético. Diseñado específicamente para protección de activos en un divorcio. Cada transferencia. Documentada. Legal. Intocable. ¿Qué hay de las cuentas conjuntas? Pregunté cuando terminamos. No las toques. Todavía no, dijo. Documentamos todo. Pero lo dejamos pensar que todavía está volando bajo tu radar. Así es como ganamos. Asentí. Mi garganta se tensó. Esto era real. Ya no era solo sospecha. Esto era guerra. ¿Qué sigue? Pregunté. Carmen se inclinó hacia adelante. Ahora recopilamos. Recibos. Registros de transferencias. Rastreamos el dinero. Confirmamos la participación de Paloma Ruiz. Y construimos un caso que lo entierre en la corte. Entonces su tono cayó, completamente serio. Pero Sofía, hasta que presentemos, tienes que actuar normal. Sonreír. Reír. No le des ni una pulgada de sospecha. Si siquiera piensa que sabes lo que está pasando, se largará. Y se llevará todo con él. Y así como así, comencé a vivir una doble vida. De día, interpreté a la esposa amorosa. Sonriendo durante la cena. Riéndome de sus chistes cansados. Preguntando sobre su día como si no supiera ya lo que estaba haciendo a mis espaldas. De noche, rastreé cada transferencia. Construí un mapa digital de nuestras finanzas. Alineé cada migaja que llevaría directamente a él.
Le daba el beso de buenas noches, sabiendo que tenía papeles de divorcio escondidos en su escritorio. Y cuando hablaba de simplificar las finanzas, sonreía, como si no supiera ya el remate. Unos días después decidí presionar, solo un poco. ¿Sabes? Dije durante el desayuno removiendo lentamente mi café, he estado pensando en tu asesora. Tal vez podrías presentarnos alguna vez. Nosotras tres podríamos sentarnos, revisar todo juntas. Solo para asegurar que estamos alineadas. El tenedor de Alejandro se pausó. Solo por un segundo. Casi nada. Pero lo vi. Oh, dijo. Eso podría ser prematuro. Estaba pensando que podríamos simplemente sacar el papeleo preliminar del camino primero. ¿Preliminar? Pregunté inclinando mi cabeza. ¿Cómo qué? Solo autorizaciones, dijo casualmente. Cosas básicas. Puedo dejarlas esta noche. Y así como así, ahí estaba. El movimiento. Esa noche llegué a casa viéndome como un desastre. Ojos rojos. Maquillaje ligeramente corrido. Hombros caídos lo suficiente. Dejé caer mi bolsa y solté un suspiro que tembló. Alejandro levantó la vista de su laptop confundido. ¿Sofía? ¿Qué pasó? Dejé que las lágrimas cayeran. La cuenta de los Martínez. La arruiné. Mal. Están hablando de demanda. Se levantó instantáneamente, brazos alrededor de mí. Voz tranquilizadora. Toda la rutina del esposo comprensivo. Hey, está bien. Estas cosas pasan. Para eso existe el seguro, ¿verdad? Sí, pero si esto sale a la luz, estoy acabada. No estás acabada, susurró acariciando mi cabello. Saldremos de esta. Y así como así me apoyé en la mentira. Odié lo fácil que fue. Pero funcionó. Durante los siguientes días mantuve el personaje, distraída, frustrada, agobiada. Alejandro se multiplicó, entregas de té, masajes en los hombros, pequeñas charlas motivacionales alentadoras. Todo era falso. Pero estaba funcionando. Entonces hizo su siguiente jugada. Mira, dijo una noche durante la cena, con todo lo que está pasando en el trabajo, tal vez ahora es el momento de simplificar las cosas. Quitarte algo de presión. Parpadeé como si apenas lo registrara. Oh, ¿te refieres a lo del poder? Exactamente, dijo poniéndoselo espeso. Déjame manejar las cosas por un tiempo. Tú solo enfócate en ti. Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera. Entonces finalmente, está bien, pero querría agregar algo pequeño. Lo atrapé. El parpadeo. Su mandíbula se tensó. ¿Qué es eso?, preguntó. Solo una cláusula, dije despreocupadamente. Cualquier transferencia sobre 5.000 necesita a ambas firmas. Solo una pequeña salvaguarda. Y ahí estaba. Ese pequeño desliz. Su frustración se mostró antes de que volviera la sonrisa. Eso como que derrota el propósito de simplificar, ¿no? Se supone que debe hacer las cosas más fáciles. Todavía lo hará, dije dulcemente. A menos que, ¿hay alguna razón por la que necesites mover grandes sumas sin que yo sepa? Justo en el blanco. Apretó la mandíbula otra vez. Pero forzó la sonrisa. Por supuesto que no. Si te hace sentir cómoda, la agregaremos. Mentiroso. Podía verlo en la forma en que levantó su copa de vino, demasiado lento, demasiado calculado. Estaba faroleando. Solo necesitaba mi firma. Genial, dije. Lo firmaré mañana. No tenía intención de firmar nada. Pero él no necesitaba saber eso. Mientras tanto Carmen y yo trabajamos sin descanso construyendo el caso. Había estado hasta las rodillas en investigación por días, peinando el trasfondo de Paloma, buscando cualquier cosa que la conectara con Alejandro más allá del frente usual de cliente-asesora. ¿Y lo que encontré? No era solo sospechoso. Era perturbador. No es una planificadora promedio, le dije a Carmen mostrando el perfil de Paloma. Se especializa en
protección de activos predivorcio, y antes de comenzar su firma, trabajó en el mismo lugar donde Alejandro hizo prácticas después de la escuela de leyes. La ceja de Carmen se alzó. Así que se conocen desde hace años. Sí. Asentí. Y esto, hace 6 meses compró un ático en Chamberí. El mismo que apareció en los documentos de Alejandro. Los ojos de Carmen se abrieron. Están planeando mudarse juntos. Eso no es todo. Deslicé otro documento por la mesa. ¿Una gran parte del dinero que sacó de nuestras cuentas? Fue al enganche. Soltó un silbido bajo. Usó fondos matrimoniales, para comprar propiedad con otra mujer. Eso no es solo traición. Es fraude. Entonces, ¿qué ahora?, pregunté. Carmen se reclinó, una sonrisa lenta y calculadora extendiéndose por su rostro. Ahora, dijo, tendemos una trampa. El plan era simple, fingiría ceder. Acordaría firmar el poder, pero con un giro. Una cláusula pequeña, autorización dual para cualquier transferencia sobre 5.000 euros. Si Alejandro rechazaba, esa era nuestra confirmación. No es estúpido, dije. ¿No se pondrá sospechoso si de repente cedo? Por eso le damos una razón, respondió Carmen. Algo para hacerte ver vulnerable. Fuera de tu juego. Esa noche llegué a casa con un elegante portafolio de cuero bajo el brazo. Alejandro abrió mi vino favorito. Interpretó al esposo amoroso. Sonrió como si no hubiera ya planeado mi caída financiera. Después de la cena puso los papeles sobre la mesa. Así que estaba pensando, dijo suave como siempre, podría ser más fácil consolidar todo. Solo mantenerlo simplificado. Tomé los papeles. Los hojeé lentamente. Ya sabía lo que eran, el mismo poder financiero que había encontrado en su cajón. Esto se ve, completo, dije fingiendo entrecerrar los ojos en la letra pequeña. El poder financiero es algo grande. Sonrió. Es solo por eficiencia. Para ambos. Entonces deslizó un segundo documento por la mesa. ¿Ves? Yo también estoy firmando uno para ti. Lo levanté. Los comparé lado a lado. En la superficie se veían iguales. ¿Pero su versión? Tenía restricciones. ¿La mía? Le daba acceso completo a todo. Puse ambos documentos abajo. No sé, dije cuidadosamente. Se siente un poco apresurado. Preferiría que mi abogada lo revise antes de firmar cualquier cosa. Esa sonrisa se agrietó. Solo un parpadeo. Entonces se rió. ¿Tu propia abogada? Vamos, Sofía. Es un formulario estándar. Sin trucos. Lo dijo con una risa, pero sus ojos. Sus ojos no estaban sonriendo. Aún así, dije suavemente deslizando los papeles de vuelta por la mesa, siempre eres tan cuidadoso con tus clientes. Creo que merezco el mismo trato. Me miró fijamente. Un momento demasiado largo. Entonces esa sonrisita tensa. Por supuesto, dijo voz cortante. Tómate tu tiempo. Pero ambos sabíamos, su tiempo se estaba agotando. Sabía que rechazarlo una vez no lo detendría. Alejandro era persistente. Siempre lo había sido. A la mañana siguiente estaba de vuelta en la oficina de Carmen deslizándome en la silla frente a su escritorio. Se está poniendo insistente, le dije. Trató de que firmara el poder anoche. Ni siquiera parpadeó. Solo anotó algo. Bien, dijo golpeando su pluma. Mientras más presión te ponga, más cerca está de resbalar. ¿Qué hay de Paloma Ruiz? ¿Algo nuevo? Encontré más conexiones, dije. No solo trabajaron juntos antes. Ella procesó la compra del ático. Y hay algo más. Deslicé una impresión por su escritorio. Paloma no solo es asesora financiera. También es abogada. Pasó el examen hace 3 años pero nunca ejerció, hasta ahora. Carmen alzó una ceja. ¿Por qué es importante? Porque ahora están lanzando una firma juntos.
legal y gestión de activos para clientes de alto patrimonio. ¿Y muchos de esos clientes? Vienen de mi red. Los ojos de Carmen se afilaron. Están construyendo un negocio con tus contactos. Exactamente. Por eso necesita el acuerdo rápido. Necesitan capital inicial, y ese capital se suponía que vendría de mí. Carmen se inclinó hacia adelante. Esto no es solo un divorcio. Es un golpe empresarial. Tenemos suficiente, dijo Carmen días después. Las transferencias turbias, las cuentas falsas, el borrador de divorcio, la participación de Paloma, el nuevo negocio. Es hermético. Miré la carpeta gruesa en su escritorio. Mi nombre en la parte superior. Lenguaje legal deletreando el final de mi matrimonio. Después de todas las mentiras, toda la manipulación, verlo en blanco y negro todavía golpeó como un puñetazo al pecho. Hay más, dijo Carmen voz baja. Nuestro investigador lo confirmó. Alejandro y Paloma han estado viéndose por más de un año. Tal vez más. Me congelé. Lo sabía en el fondo. ¿Pero escucharlo en voz alta? Dolió. Mucho más de lo que esperaba. Un año. Tal vez más. Todo ese tiempo, construido sobre una mentira. Se supone que estará en la corte todo el día mañana, dije, mi voz calmada. Firme. Tan firme que me sorprendió incluso a mí. Ahí es cuando me iré. Empacaré lo que importa, y desapareceré. Carmen asintió firmemente. Tendré un equipo de seguridad en la casa. No corras riesgos. Esa noche me acosté junto a Alejandro por última vez. Lo observé dormir. Escuché el ritmo de su respiración. Y me pregunté cómo pude haberme perdido todo. Cómo pude haber creído que este hombre era quien pensé que era. Llegó la mañana. Lo observé ajustarse la corbata, de la misma manera que siempre lo hacía. Rutina. Familiar. Vacía. Buena suerte en la corte hoy, dije mientras tomaba su maletín. Me lanzó esa misma sonrisa de siempre, encantadora, confiada, sin esfuerzo. Gracias. Debería ser rápido. No me esperes despierta, vamos a celebrar después. Con Paloma, sin duda. Forcé una sonrisa. Que tengas un buen día. En el segundo que su auto salió del garaje, me moví. No tomé todo. Solo lo esencial. Lo irreemplazable. En 2 horas el auto estaba empacado. Ahí fue cuando sonó mi teléfono. Alejandro. Mi corazón se disparó. Contesté manteniendo mi voz ligera. Hola. Hola, dijo casualmente. Solo revisando. ¿Cómo te sientes? Estaba verificando si todavía estaba en casa. Todavía sin saber nada. Estoy bien, dije cerrando suavemente el maletero. Poniéndome al día con el trabajo. Genial. Oye, dejé esos papeles en mi escritorio. El poder. Si pudieras firmarlos hoy, sería genial. Claro. Perfecto. Te amo. Las palabras se deslizaron por mi piel. Yo también, dije sin emoción, luego colgué antes de que pudiera responder. Me quedé parada en el garaje y miré la casa que habíamos construido. 6 años de cumpleaños, noches de vino, domingos perezosos por la mañana. Ahora solo se veía, montada. Una mentira perfectamente curada. Me alejé de Malasaña por última vez dirigiéndome hacia el apartamento de una habitación en la Latina que Carmen había asegurado, pagado en efectivo, imposible de rastrear. Mientras conducía por las calles de Madrid una cosa se volvió cristalina. Alejandro cometió un error fatal. Pensó que era alguien a quien manipular. Una firma que conseguir con astucia. Se olvidó de quien realmente soy. No solo entiendo la estrategia financiera. La diseño. Nunca esperó que peleara de vuelta. Esa tarde mientras él estaba celebrando llegó a casa y encontró un armario vacío, fotos faltantes, y una cosa esperando en nuestra cama. Mi petición de divorcio. Adentro estaba todo,
las transferencias, la aventura, los activos ocultos, la jugada de poder que pensó que nunca vería venir. La había volteado. El juego había cambiado. Y él ni siquiera lo sabía todavía. A las 8:23 de la noche mi teléfono se iluminó. Alejandro. Exhalé lentamente. Contesté. Hola. ¿Qué diablos es esto? Su voz era baja. Afilada. Apenas controlada. Asumo que encontraste la petición. Estás cometiendo un error, Sofía. El encanto se había ido. Ahora era una advertencia. No, Alejandro. El error fue subestimarme. El poder falso. El dinero que desapareció. El ático que compraste con Paloma. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta? Silencio. Entonces, cambió de táctica. El manipulador. Todo esto es un malentendido. Solo ven a casa. Hablaremos como adultos. Me reí. Amargo. ¿Hablar? Estabas planeando dejarme en bancarrota. Mentiste. Falsificaste documentos. ¿Y quieres hablar? Más silencio. Entonces vino el verdadero Alejandro. Revisaste mi escritorio. Lo hice. Después de escucharte susurrar a las 3 de la mañana que yo no sospechaba nada. Después de verte canalizar dinero. Después de tu obsesión repentina con mis finanzas. Así que sí, revisé tu escritorio. ¿Y adivina qué? Encontré exactamente lo que necesitaba. Su voz bajó. Baja. Fría. No sabes lo que has comenzado. Esto podría ponerse feo. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Crees que lo tienes todo resuelto, pero solo has visto lo que te dejé ver. Presenta esa petición, y te arrepentirás. Dejé que el silencio se extendiera. Ya fue presentada, dije calmadamente. Carmen la sometió esta tarde. Te servirán mañana. Su respiración se entrecortó. Carmen Vázquez, murmuró. Como si el nombre solo llevara peso. Lo hacía. Incluso él sabía que era mejor no subestimar a Carmen. Así que así va a ser. Así tiene que ser. Tú tomaste esta decisión, Alejandro. No yo. No tienes pruebas. En realidad, dije, tengo todas las pruebas. Transferencias. Registros de propiedades. Acuerdos borrador. Documentos falsificados. ¿Te gustaría que te los envíe por email? Silencio. Esto no ha terminado, dijo. Sí ha terminado. Colgué. Me senté sola en ese apartamento, las manos temblando solo ligeramente. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí poderosa. Como si finalmente pudiera respirar otra vez. Entonces apareció un texto de Carmen, llamó, ¿verdad? De ahora en adelante, no hay contacto sin que yo esté presente. Mañana, 9 de la mañana. Nos reunimos con el juez para el congelamiento de activos de emergencia. El congelamiento de activos. Nuestro siguiente movimiento. ¿Y Alejandro? No tenía idea de lo que venía. Dado lo que descubrimos, las cuentas falsas, las transferencias turbias, el juez apenas dudó. Aprobado. Ninguno de nosotros podía tocar los activos matrimoniales sin el visto bueno de la corte. Paso 1, hecho. Ahora esperamos su próximo movimiento, dijo Carmen mientras salíamos al viento. No esperamos mucho. Esa tarde un mensajero llegó a la oficina de Carmen, con la contrapetición de Alejandro. Y déjenme decirles, estaba loca. Según Alejandro, yo era el problema. Había mal manejado nuestras finanzas, hecho inversiones arriesgadas a sus espaldas, lo había abusado emocionalmente, y aparentemente tenía cuentas secretas llenas de fondos matrimoniales que le estaba escondiendo. Carmen hojeó las páginas, las cejas alzándose más con cada línea. Está proyectando, dijo fría y cortante. Deflexión narcisista clásica. Te acusa de exactamente lo que él hizo. Me incliné hacia adelante. ¿Va a funcionar?
No con los recibos que tenemos, dijo firme. Pero esto nos dice una cosa, no se va a rendir silenciosamente. Va a pelear sucio. Y wow, tenía razón. Las siguientes 2 semanas. Feas. Nuestros amigos mutuos comenzaron a contactarme, preguntando si estaba bien. Resulta que Alejandro había estado esparciendo rumores de que estaba teniendo una crisis nerviosa. En el trabajo la gente se distanció. Los susurros me siguieron por el pasillo. Pero entonces vino el golpe real. Uno de mis clientes retiró su cuenta. Dijo que habían escuchado que estaba bajo investigación por mala conducta financiera. Ni siquiera tuve que preguntar de dónde vino el rumor. Ahora va tras tu carrera, dijo Carmen cuando se lo conté. Jugada clásica cuando te divorcias de alguien que gana mucho, atacan sus ingresos, debilitan su caso. Pero no solo lo vamos a detener. Lo vamos a usar. ¿Su plan? Audaz. Estratégico. Implacable. Documentamos todo. Cada rumor. Cada cliente perdido. Cada euro de ingresos que se desvaneció por sus mentiras. Todo, evidencia. Prueba de intención maliciosa. Prueba de que estaba deliberadamente tratando de destruir mi estabilidad financiera. ¿Y entonces? Comenzó el descubrimiento legal. Alejandro tuvo que entregar sus propios registros financieros. Ahí fue cuando obtuvimos la prueba. Carmen tamizó los documentos como un cirujano. Sacó más de 233.000 euros de sus cuentas conjuntas en el último año, dijo resaltando números. Todo redirigido a cuentas vinculadas a Paloma o ese ático en Chamberí. Mi mandíbula se tensó. Ese es nuestro dinero. Dinero que ambos ganamos. Exactamente, dijo. Y ahora podemos probar que usó activos matrimoniales para financiar su aventura. Ningún juez va a gustar eso, especialmente no con el truco del poder ya en el registro. Pero justo cuando pensé que Alejandro había mostrado su carta final, repartió otra. 3 semanas después Carmen recibió una petición enmendada. ¿Y esta? Tenía dientes. Afirmaba que tenía evidencia de que había cometido transacciones no éticas con mis clientes, que había roto regulaciones. ¿Y si no aceptaba sus términos de acuerdo? Me reportaría a las autoridades. Chantaje. Simple y sencillo. Carmen entrecerró los ojos. Esto es un farol. Uno desesperado. Pero farol o no. Me golpeó fuerte. He construido todo sobre mi reputación, dije mi voz silenciosa, la piel fría como hielo. Incluso un reporte falso podría arruinarme. Una investigación, y se acabó. Ya no va solo tras tu dinero, dijo Carmen. Va tras tu identidad. Tu carrera. Está dispuesto a quemarlo todo. Mi voz bajó a un susurro. ¿Y si falsificó algo? ¿Y si hizo documentos falsos? Carmen me miró directamente a los ojos. Sofía. ¿Alguna vez has hecho algo no ético? ¿Algo que pudiera ser torcido? Nunca. No dudé. Mi registro está impecable. Entonces peleamos, dijo Acero en su tono. Y peleamos duro. Esto ya no era un divorcio. Esto era asesinato profesional. Y había terminado de jugar a la defensiva. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, pregunté. Carmen sonrió. Lenta. Afilada. Calculada. Dejamos de reaccionar. Ahora. Contraatacamos. La estrategia fue rápida y brutal. Paso 1. Reportar el intento de chantaje al juez. Paso 2. Presentar una moción para transparencia completa. Cada euro que Alejandro movió, cada cuenta vinculada a Paloma, cada transferencia turbia. Paso 3. La obra maestra de Carmen. Citar toda comunicación entre Alejandro y Paloma de los últimos 18 meses. Si han estado conspirando para esconder activos, dijo, lo encontraremos. Y una vez que lo hagamos, no es solo feo. Es criminal. A la mañana siguiente presentamos todo. Para esa tarde, el abogado de Alejandro había llamado a Carmen 3 veces. ¿Y cada mensaje de voz?
un poco más desesperado que el anterior. ¿Quieren discutir una resolución?, dijo Carmen sonriendo burlonamente, antes de que las cosas se salgan de control. Crucé los brazos. Está entrando en pánico. ¿Sabe lo que hay en esos mensajes con Paloma? Programemos la reunión, dijo. 2 días después nos sentamos frente a Alejandro en la sala de conferencias de Carmen. Las paredes eran de vidrio. La tensión, palpable. Se veía diferente. Menos pulido. Cansado. El cuello ligeramente marchito. Y por una vez, no me miró a los ojos. Carmen no esperó. Vamos al grano, dijo su voz afilada como una navaja. Su cliente intentó chantaje. Canalizó más de 200.000 euros en activos matrimoniales para apoyar a su amante. Y ahora, cuando citamos comunicaciones con la señora Ruiz, ¿de repente quiere hablar de acuerdo? El abogado de Alejandro, Tomás Herrera, todo trajes elegantes y sonrisas forzadas, se aclaró la garganta. Creemos que una batalla legal prolongada no ayuda a nadie. El señor Morales está preparado para ofrecer una resolución justa. Carmen alzó una ceja. Define, justa. Deslizó una carpeta por la mesa. División 50-50. Sin reclamos a los activos separados o ingresos futuros de la señora Morales. Miré a Alejandro. Sus puños estaban apretados, los nudillos blancos. Esto no era generosidad. Esto era control de daños. Carmen apenas miró el papeleo. Entonces lo empujó de vuelta por la mesa. No es suficiente. Es completamente equitativo, parpadeó Tomás Herrera. Carmen no se inmutó. No cuando su cliente malversó fondos matrimoniales e intentó defraudar a la mía, dijo fríamente. 50-50 ya no es el punto de partida. Ahí fue cuando Alejandro finalmente habló. Su voz, tensa, baja. ¿Qué exactamente quieres, Sofía? Lo miré a los ojos. Realmente lo miré, por primera vez en semanas. Quiero cada euro que canalizaste a Paloma. Cada centavo que gastaste en tu aventura. Quiero daños por el golpe que mi reputación recibió por tus mentiras. Y quiero una admisión firmada de que las acusaciones que hiciste sobre mi conducta profesional fueron completamente fabricadas. Se burló. Amargo. Eso es absurdo. Lo es. Me incliné hacia adelante. Mi voz calmada. Pero fría. Ya hemos rastreado más de 233.000 euros de nuestras cuentas hacia ella y ese ático. He perdido clientes por los rumores que comenzaste. Y ambos sabemos esas acusaciones, mentiras. No puedes probar que yo dije algo, respondió bruscamente. Busqué en mi bolsa. Saqué mi teléfono. Presioné reproducir. Su voz llenó la habitación. Entre nosotros, estoy un poco preocupado por algunas de las prácticas de clientes de Sofía. Si la CNMV alguna vez se enterara, bueno, no terminaría bien. La habitación se quedó en silencio mortal. ¿Esa grabación? Vino de la cena de los Jiménez. Elena García me la envió después de que Alejandro habló demasiado libremente, y se olvidó de que ella todavía era mi amiga. Alejandro se puso pálido. Tomás se movió visiblemente incómodo. Y eso, dije. Eso es solo el comienzo. Tengo 5 declaraciones más. Clientes, colegas, gente a la que le susurraste. Gente que recuerda. Carmen se inclinó hacia adelante. Terminamos de jugar bonito. Aquí están nuestros términos, restauración financiera completa. 100.000 euros en daños. Una retractación firmada. Tienes 24 horas, o procedemos a obligar esos mensajes entre tú y la señora Ruiz. Todos. La mandíbula de Alejandro se apretó. No puedes. Esos son privados. No cuando muestran conspiración para cometer fraude, espetó Carmen. Y el juez ya ha marcado tu cronología de transferencias, se alinea perfectamente con la compra del ático. La mirada que Alejandro le dio a su abogado lo decía todo. Esos emails, lo enterrarían. Necesitaremos tiempo para considerar, dijo Herrera rígidamente. Tienes 24 horas,
respondió Carmen. Check-tac. Mientras recogían sus cosas lo detuve. Alejandro. Se volteó, apenas. ¿Por qué?, pregunté. La pregunta que me había atormentado por meses. ¿Todo fue falso? ¿Nada significó algo para ti? Algo parpadeó detrás de sus ojos, culpa o cálculo. No fue falso al principio, dijo silenciosamente. Pero la gente cambia. No, dije sacudiendo mi cabeza. La gente no cambia tanto. Solo te muestran quienes realmente son. No tuvo respuesta para eso. Una vez que se fueron, Carmen se volteó hacia mí. ¿Esa grabación, de dónde la sacaste? Elena García. Cena de los Jiménez, dije. Alejandro pensó que estaba siendo astuto. Ella pensó que estaba siendo una serpiente. Carmen sonrió burlonamente. Recuérdame mandarle una canasta de frutas. A la mañana siguiente Herrera llamó de vuelta. ¿Su oferta revisada? Reembolso completo de los 233.000 euros. 100.000 euros en daños. Y una retractación firmada de cada mentira que Alejandro había dicho. Carmen me miró por encima del teléfono. Honestamente, esto es mejor de lo que la mayoría de la gente obtiene. Pero algo se sentía mal. ¿Cuál es la trampa?, pregunté. La voz de Herrera era suave. Sin trampa. Mi cliente simplemente quiere cerrar el tema. Silencié la llamada y miré a Carmen. Está planeando algo. Puedo sentirlo. Carmen entrecerró los ojos. Entonces asegurémonos de que duela si intenta algo. Agregamos una cláusula final, un acuerdo de no desprestigio. No declaraciones públicas o privadas el uno del otro. Multa de 50.000 euros por cada violación. Cuando Herrera no objetó, ni un poco, los pelos de la nuca se me erizaron. Aceptó muy rápido, dije. Algo está mal. Carmen ni siquiera parpadeó. Acordado. Investiguemos. 2 días después su investigador llamó. ¿Lo que encontró? Explicaba todo. Alejandro ya había comenzado a transferir clientes, de su firma actual, a un nuevo negocio. Con Paloma. Resulta que Paloma Ruiz tenía un título en Derecho. Pasó el examen de abogacía. Pivotó al asesoramiento financiero. Pero ahora estaba regresando. Estaban lanzando una firma boutique juntos. Legal y gestión de activos para clientes de alto patrimonio. ¿Y muchos de esos clientes? Venían de mi red. De mis eventos de la industria. Gente que había presentado a Alejandro durante nuestro matrimonio. Miré los papeles de incorporación. Están construyendo una firma, dije lentamente. Por eso quiere llegar a un acuerdo rápido. Necesitan capital inicial. Carmen asintió. Y ese capital, se suponía que vendría de ti. Tenía razón. Esto no era generosidad. Esto era estrategia. Me paga de vuelta, te da daños, y voltea ese dinero hacia su próximo capítulo, con ella. No era ilegal. Pero era quirúrgico. No solo me traicionó. Me usó para financiar su futuro. Entonces, ¿qué ahora?, pregunté. Carmen me miró. No dudé. Sí, dije, mi voz como acero. Hazlo. Enviamos términos revisados. Una cláusula de no competencia. Alejandro no podía solicitar clientes de mi red por 5 años. ¿Y Alejandro? Explotó. Rechazo rotundo. Sin restricciones. Sin cláusula de competencia. La máscara se había caído. El acuerdo colapsó. Pero ahora, teníamos claridad. Conocíamos el juego. Y teníamos palanca. Carmen presentó mociones de emergencia, directo a la yugular. Descubrimiento de todos los documentos vinculados al nuevo negocio. Cada cliente robado. Cada euro movido. El juez, ya frustrado con el comportamiento de Alejandro, lo aprobó todo. 2 semanas después, obtuvimos lo que Carmen llamó la madre lode. Docenas de emails.
No solo románticos. Planes de negocio. Listas de clientes objetivo. Desgloses de presupuesto. Proyecciones. ¿Y la peor parte? ¿La mitad de los nombres? Gente de mi red. Mis eventos. Mis presentaciones. El trabajo de mi vida, reempacado para el nuevo comienzo de alguien más. Los emails lo deletrearon, en blanco y negro. Como planeaban neutralizarme. Sus palabras. No las mías. Estrategias para desacreditarme en la industria. Para sabotear silenciosamente mi reputación. Para asegurar que no pudiera competir con ellos. Carmen resaltó línea tras línea. Esto no es solo antiético, dijo sin emoción. Es sabotaje dirigido. Y la corte se lo va a comer. Y tenía razón. En la siguiente audiencia trajimos todo. ¿Y el juez? No estaba divertido. Mientras los emails se leían en voz alta observé a Alejandro sentarse como piedra, rostro en blanco, ojos vacíos. Su abogado, Tomás Herrera, se veía como si se estuviera arrepintiendo de cada decisión que lo llevó a esa habitación. Señor Morales, dijo el juez ojos afilados como acero, estas comunicaciones no solo sugieren mal juicio. Revelan un patrón de sabotaje profesional deliberado y engaño financiero. Alejandro apretó la mandíbula. No dijo nada. Herrera intentó. Su señoría, mi cliente reconoce que algunas acciones pueden haber sido inapropiado, no comienza a cubrirlo, espetó el juez. Las solicitudes de la señora Morales para daños compensatorios, una cláusula de no competencia y restitución son otorgadas. Ha militarizado las relaciones construidas durante su matrimonio, señor Morales. Eso termina ahora. Fue una victoria limpia y brutal. Pero no celebré. Conocía a Alejandro. No se iría silenciosamente. Y no tenía idea de que tan rápido vendría el siguiente golpe, o que tan profundamente golpearía. La llamada llegó a las 4:34 de la mañana. Me desperté de golpe. El corazón latiendo. Paula. Paula. ¿Qué pasa? Sofía. Su voz estaba tensa. Siento mucho llamar tan tarde, madrugada, lo sé. Pero alguien trató de acceder a mis cuentas de inversión. El banco lo marcó. Dijeron que alguien tenía mi información personal. Mi sangre se heló. Años atrás Paula y yo habíamos configurado nuestras cuentas juntas. Mismo asesor. Mismos protocolos de seguridad. Cambia tus contraseñas. Ahora, dije sentándome rápido. Llama a tu banco primera hora. Bloquea todo. Ya lo hice, dijo. Pero Sofía, rastrearon el login. La IP era de Las Rosas. Las Rosas. Donde vivía Alejandro. Donde trabajaba Paloma. Te llamo de vuelta, dije ya marcando a Carmen. Contestó adormilada. Más vale que esto sea. Alejandro trató de hackear las cuentas de mi hermana. Silencio. Entonces un cambio. Claridad instantánea. ¿Estás segura? La IP coincidía con Las Rosas. Pasó horas después de vencerlo en la corte. Es él, Carmen. Y ahora va tras mi familia. Bien, dijo completamente despierta ahora. Llama a cada miembro de la familia. Haz que bloqueen sus cuentas. Documenta todo, tiempo, registros bancarios, información de rastreo. Y presentamos una orden de restricción de emergencia. Hoy. Y eso es exactamente lo que hice. Me quedé despierta el resto de la noche, llamando a todos los que me importaban. Para el amanecer estaba agotada. Pero enfocada. Alejandro había cruzado una nueva línea. No solo me estaba atacando a mí. Iba tras la gente que amaba. Esa tarde estábamos de vuelta en la corte. El juez otorgó la orden de restricción de emergencia. Alejandro tenía prohibido contactarme. O a cualquiera en mi familia. Pero la verdadera sorpresa vino del investigador de Carmen. No vino de la casa de Alejandro, dijo. La IP rastrea de vuelta a la oficina de Paloma Ruiz.
Eso lo cambió todo. Paloma no era solo la amante. No era solo su nueva socia de negocios. Ahora estaba participando activamente en el ataque. Y a diferencia de Alejandro, Paloma tenía una licencia. Una licencia legal, regulada. Podemos reportarla, dijo Carmen voz como hielo. Podría perder todo. Era el contraataque perfecto. Pero dudé. Necesito pensarlo, dije. Porque esto no era simplemente una estrategia más. Era una decisión que podría cambiar todo. Una que requería cuidado. Esa noche me senté sola en mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. Estábamos en la Latina ahora. Temporal. Pero seguro. Reportar a Paloma la terminaría. Arruinaría sus planes, mataría su firma antes de que se lanzara. Y sí, una parte de mí quería eso. Habían tratado de destruirme, mi nombre, mi dinero, mi familia. Pero tenía que preguntarme, ¿terminar esta guerra valía más que ganar otra batalla? Para la mañana tenía mi respuesta. No vamos a reportarla, le dije a Carmen. Todavía no. Alzó una ceja. ¿Después de todo lo que han hecho? Esto no se trata de misericordia, dije. Es estrategia. Quiero que esto termine. Sin represalias. Sin retaliación. Esto es lo que ofrecemos. Los nuevos términos fueron claros. Alejandro reembolsaría cada euro. Cubriría daños, cada centavo. Tanto él como Paloma firmarían acuerdos vinculantes de no desprestigio. Multas de 50.000 euros por violaciones. Y esta vez, también firmarían admisiones escritas. Admitiendo el intento de violación en las cuentas de Paula. Las admisiones se mantendrían en custodia. Solo se liberarían si violaban el acuerdo. ¿A cambio? Sin cargos. Sin reporte. Carmen lo leyó y asintió lentamente. Les estás ofreciendo un salvavidas. Serían tontos si no lo toman. Exactamente, dije. Y por eso lo harán. Al día siguiente nos reunimos otra vez. Esta vez. Paloma estaba ahí. Era más joven de lo que esperaba. Pulida. Calculadora. Sus ojos se deslizaron sobre mí como si fuera una hoja de cálculo. Alejandro. Ni siquiera podía mirarme. Antes de que alguien pudiera hablar me incliné hacia adelante. Antes de comenzar, seamos claros. Tengo prueba digital de que la oficina de la señora Ruiz fue usada en un intento criminal de violar cuentas financieras privadas. Eso es un delito federal. Y una violación directa de su licencia. La compostura de Paloma se agrietó. Solo por un momento. Entonces, reinició la máscara. Pero no estoy aquí para arruinar la carrera de nadie, dije firme y calmada. Quiero resolución. Completa. Final. Sin demandas. Sin campañas de desprestigio. Sin más ataques. Carmen deslizó los documentos por la mesa. Terminé de exponer los términos, y entonces vino el silencio. Espeso. Tenso. Todos los ojos estaban en ellos. ¿Por qué haces esto?, finalmente preguntó Alejandro. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en mucho tiempo. Podrías reportar a Paloma. Presentar cargos. ¿Por qué ofrecer esto en su lugar? Dejé que la pausa colgara en el aire. Porque a diferencia de ti, Alejandro, dije silenciosa pero firme, no necesito destruir a alguien solo para sentirme completa. No estoy aquí por venganza. Quiero lo que es mío, y la libertad de seguir adelante sin tenerte en mi espejo retrovisor. La habitación contuvo la respiración. Entonces Paloma habló, su voz quebradiza, cuidadosa. ¿Y si firmamos, destruirás la evidencia de la violación de cuenta? Carmen ni siquiera parpadeó. Va a custodia. Con un tercero neutral. Se mantiene sellado, a menos que rompan el acuerdo. Alejandro y Paloma intercambiaron una larga mirada. Silenciosa. Cargada. Entonces, un solo asentimiento. Aceptamos, dijo Tomás Herrera.
2 horas después estaba hecho. Cada euro devuelto. Cada documento firmado. Acuerdos de no desprestigio. Confesiones escritas encerradas en custodia. Y así como así, se había acabado. Casi. Mientras recogíamos nuestras cosas, Paloma me hizo señas para hablar con ella, sola. La seguí. Cautelosa. Solo quiero que sepas, dijo suavemente, no quise que nada de esto pasara. Alejandro usó la computadora de mi oficina. No supe hasta que fue muy tarde. Busqué en su rostro, buscando sinceridad. ¿Importa?, pregunté. Lo dejaste pasar. Jugaste tu parte. Asintió ligeramente. Es justo. Solo, te subestimé. Ambos lo hicimos. Ese fue su primer error, dije. Pero no el más grande. Sus ojos se entrecerraron. ¿Entonces cuál fue? No dudé. Pensar que podían construir algo real sobre una base de mentiras. Lo que tuvieran, nació de la traición. Y eso siempre encuentra su camino de vuelta. Me di vuelta y me alejé. No miré atrás. 6 meses después. Estaba en mi nueva oficina en Navarro y Asociados, una de las firmas de patrimonio más importantes de Madrid. Me habían reclutado después de escuchar cómo había navegado mi propia tormenta financiera. Aparentemente sobrevivir a un divorcio de tierra quemada hace un currículum increíble. Esa mañana Carmen me reenvió un artículo. La firma de Alejandro y Paloma había colapsado. Debido a diferencias comerciales irreconciliables. ¿La palabra en el pueblo? Paloma atrapó a Alejandro desnatando fondos. La historia se repitió. Rápido. No sentí alegría. Solo alivio. Mis finanzas estaban seguras. Mi reputación? Restaurada. Y lo más importante, tenía mi paz. Mi teléfono vibró. Paula, ¿cena esta noche para celebrar la nueva oficina esquinera? Sonreí. Absolutamente. Porque si hay algo que aprendí, la familia, la verdadera familia, es la única inversión que siempre da frutos. Miré la vista afuera de mi ventana. El horizonte de Madrid se extendía amplio en la luz temprana. Y pensé en qué tan cerca había estado de perder todo. Si no me hubiera despertado esa noche. Si no hubiera escuchado mi instinto. Si no hubiera peleado de vuelta. Alejandro pensó que había mapeado la escapada perfecta. Pensó que podía tomar todo, mi dinero, mi reputación, mi futuro. Pero lo que nunca vio venir era yo. Levanté una foto en mi escritorio. Paula, yo, y nuestros padres, abrazados en Navidad. La primera festividad después del divorcio. ¿Mi sonrisa en esa foto? No era solo felicidad. Era libertad. Libre de manipulación. Libre del miedo. Libre para reconstruir, en mis términos. Alejandro pensó que podía quebrarme. Pero en su lugar, me dio el regalo más grande, la lección de toda una vida. Nunca subestimes a una mujer que lo ha perdido todo. Porque ella es la que no tiene nada más que perder, y todo por lo que luchar. Al final, no solo sobreviví. Me levanté. Más fuerte. Más sabia. Inquebrantable. Y esa fue la verdadera victoria. Ahora cuando miro hacia atrás a toda esta experiencia, hay algo que quiero compartir con ustedes. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, si alguna vez sienten que algo no está bien en su relación, confíen en sus instintos. Esa vocecita interior que les dice que algo está mal, escúchenla. No la ignoren como yo lo hice al principio. Porque la verdad siempre sale a la luz, y mientras más pronto la enfrenten, mejor preparados estarán para protegerse. La traición duele. No voy a mentir. Pero lo que no te mata, realmente te hace más fuerte. Alejandro pensó que me conocía. Pensó que sabía exactamente cómo manipularme. Pero hay una diferencia entre conocer a alguien y entender realmente de qué está hecho. Él vio a la esposa complaciente. Yo encontré a la luchadora que llevaba dentro. Él vio a alguien que firmaría sin leer.
Yo descubrí al estratega que siempre había sido. Él vio a una víctima. Yo me convertí en una superviviente. Y ahora, 3 años después de todo esto, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que he sido en años. Tengo un trabajo que amo. Una familia que me apoya incondicionalmente. Y una confianza en mí misma que nadie, nunca más, podrá quitarme. Porque aprendí la lección más valiosa de todas. No necesitas que alguien más valide tu valor. No necesitas que alguien más te complete. Ya eres completa. Ya eres suficiente. Ya eres poderosa. Solo tienes que recordarlo. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo creas, nadie podrá tocarte. Esta ha sido mi historia de traición, supervivencia y triunfo. Espero que les haya servido de algo, que les haya recordado su propia fuerza interior. Porque todos la tenemos. Solo hay que encontrarla. Y una vez que la encuentren, úsenla. Gracias por escuchar. Y recuerden, ustedes valen más de lo que creen. Mucho más.